España Miroslava Salomón Martínez, soy estudiante del Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 02 Escuintla. Hoy les vengo a presentar mi tema sobre las redes sociales. Las redes sociales es una estructura social compuesta por un conjunto de actores y uno o más lazos o relaciones definidos. El análisis de redes sociales es un estudio interdisciplinario o en el que confluye las ciencias sociales y del comportamiento, así como matemáticas y estadísticas. Actualmente, las redes sociales presentan uno de los mayores paradigmas de la sociología contemporánea y del comportamiento organizacional. La creación de redes sociales en línea ha derivado en redes complejas que son el objeto de estudio de la ciencia de redes sociales. Para su estudio se suelen utilizar además herramientas y técnicas de la ciencia de la computación. Los principales componentes de una red social son un conjunto normalmente finito de actores que pueden ser individuos u organizaciones y un conjunto de relaciones entre pares actores. Un sistema social relacional es la elección de datos de una red social formada por el conjunto de actores, sus relaciones y sus atributos. Los actores deben entenderse como unidades comunidades interdependientes dentro de la red, mientras que los lazos como propiedades relacionales, canales de transferencia o flujo de recursos entre actores. Un grupo es subconjunto de actores de la red, que permite construir una subred a partir de dichos actores. Junto con todas las relaciones existen entre ellos, también es una herramienta de comunicación para que los principales de una actividad formativa puedan comunicarse y trabajar en común. Deben proporcionarse los mecanismos necesarios para ello: chat, foros, correos electrónicos. Las redes sociales son un espacio para poder comunicarse con una persona. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de las negativas de las redes sociales. Las redes sociales pueden cortarte plazos sobre los estudios y también puede hacer que hagas cosas indebidas y puedes platicar con personas, pero que esas personas no sean las personas que dicen ser. Las cosas buenas de las redes sociales es que te puedan permitir trabajar desde casa, puedes estudiar como aplicaciones para estudios y los maestros puedan tener más tiempo en casa y puedan dar clases a los alumnos en las redes sociales. En las redes sociales también puedes hacer como propaganda para tus Las redes sociales también te sirven para ponerte en comunidades en Facebook, que puedes hablar con personas que no conoces, pero puedes hablar sobre lo que tú tienes en mente. Por ejemplo, a ti te gustan los mangas, animes, puedes buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram a personas que puedan ayudarte para encontrar más de esos. También pueden ser como tus fetiches, en ayudarte y buscar personas que tengan los mismos fetiches como tú, para que tengas más amigos. Las redes sociales también sirven para hacer amigos, sin embargo que no tienes que conocerlas personalmente, sino tus amigos solo pueden hacerte en las redes sociales, ahí quedan. Para mí es todo lo que te puedo decir, pero ahora pregúntate a ti mismo, para ti, ¿qué son las redes sociales? Para ti, ¿para qué pueden servirte las redes sociales? ¿Son buenas o son malas? Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es España Miroslava Salomón Martínez.